Esto es el podcast con Esdras López. Aquí estamos. Aquí estamos en vivo y en directo desde Estéreo Sur 91.3 FM. Es la estación piloto de la gran cadena de radio que retransmite a esta hora la poderosa franja informativa de Cholusat Sur. Yo soy Esdras Amado López y a esta gran cadena de radio se suma otra cadena de televisión que nos permite difundir a nivel nacional e internacional nuestros contenidos como una propuesta actual de nuestro trabajo. Las propuestas periodísticas no son novedosas, son actuales. Con algún maquillaje, pero actual al fin. Y para estar actualizados tenemos que estar permanentemente pendientes de la evolución de las noticias en Honduras y el mundo y buscar la veta que conecta una nota internacional con los intereses de nuestra nación. Ese es básicamente un trabajo periodístico que proponemos aquí en nuestros programas. No me impresiona la aceptación que tiene nuestra propuesta, porque por años el pueblo nos ha acompañado con esta propuesta que no ha variado. Creo que muy poco hay que hacerle al mundo de las noticias cuando ya todo está establecido. Lo más que podemos hacer es tratar de adaptar nuestro pensamiento al actual orden de cosas. Por lo demás es el mismo quién, cómo, cuándo, dónde, por qué y los análisis que hay que hacer sobre eso, basados en la capacidad de análisis que se tiene a la hora de abordar un tema. Entre más conocimiento tengamos de las cosas, entre más visión tengamos, entonces será más fácil poderlo plantear para que la gente lo escuche y decida dónde estamos. Nos hemos especializado en una propuesta periodística que se resume en un eslogan que acuñamos en el devenir de los tiempos, y ese eslogan es: lo que yo digo aquí se cumple porque se cumple. Hace más de 26 años acuñamos esto. Lo que yo digo aquí se cumple porque se cumple. Y en el episodio de hoy les voy a recordar que lo que yo digo aquí se cumple porque se cumple. El uniforme militar, las filas militares, la institución castrense está hoy impactada porque salió lo que se cumple, se cumple. Lo que yo digo aquí se cumple porque se cumple. Hoy comenzó un triste suplicio para un pobre general. Un general que creyó que el pueblo
lo iba a apreciar, lo iba a amar, porque así lo engancharon. Y a la vez creyó que su cargo y su pistola iba a ser eterna. Se equivocó. Se equivocó a pesar de la formación de carrera que tuvo. Porque cuando hay dinero, cuando hay promesas, cuando hay cuchicheos en el oído, los principios, los valores, el respeto se pierde. Y así caen incautos jóvenes, muchachos, profesionales que nunca necesitaron robarse 50 pesos y cayeron porque les dijeron: no te preocupes, estamos en el poder y mandamos, y terminaron en la cárcel. Hoy comenzó el suplicio del general Roosevelt Hernández, el de él y el de su familia. Yo creo que no hay que ser mezquino y decir: pobrecito el general, pobrecita su familia. Aunque, como decía el Ministerio Público hoy, ningún cargo público es una oportunidad para violentar los derechos a una población. En este espacio voy a recordarles cuánto hemos hablado de los generales. Vamos a hablar de generales, generales. ¿Y cómo terminaron? De estas cosas nunca se termina de hablar, porque cada vez que viene un gobierno viene gente inexperta, emocionada, deslumbrada por el poder. Y entonces habrán de repetirse episodios de generales, de ministros, de gerentes, cometiendo los mismos yerros, metiendo la misma pata que meten todos. Pero es por su ignorancia, por su tontera. Y al final es la misma justicia, la misma cárcel que se encarga de estos pilluelos. Es cuestión de esperar. Hoy, en el episodio de hoy, hablamos de generales. En un momento. Esto es Yolusat Sur. Con diálogo y acuerdos firmes, las bancadas del Congreso Nacional legislamos por Honduras. Sí, en poco tiempo este Congreso Nacional ha hecho mucho más que los congresos anteriores para generar empleo y brindar seguridad. Esta legislatura ha sido una de las más productivas. Somos una oposición constructiva y apoyamos todo lo que sea de beneficio para Honduras. Y lo que hemos considerado desde la bancada que está bien para el pueblo hondureño, lo hemos apoyado en el Congreso Nacional. Este Congreso sí trabaja. Este Congreso no le va a fallar al pueblo hondureño. Así reaccionaron al probar nuestra nueva app. Súper fácil. Qué rapidito. Súper rápido. Me encanta. Yo nunca había visto eso en una aplicación. Igual. Facilita a uno buscar y hacer lo que necesita hacer. Pago de tarjeta de crédito, servicios. Siento que como no tengo que entrar a otra aplicación, todo está en uno solo, ni siquiera lo he sentido. Pues. Fabulosa. Yo la describiría moderna. Así es la nueva app de Atlántida. Descárgala ya. Banco Atlántida. Imagina, cree, triunfa. Hablemos de generales. De generales.
Hay muchos generales bravucones que se creen poderosos porque tienen una pistola en la mano. Pero los que estamos aquí en estas líderes del periodismo hablamos de generales. Y para hablar de generales hay que hablar de Osvaldo López Arellano. Hay que hablar de Osvaldo López Arellano. Osvaldo López Arellano, general, militar, empresario, banquero. Osvaldo López Arellano. Hablemos de generales. Juan Alberto Melgar Castro, 2. Hablemos de generales. Policarpo Paz García, generales. De cerro o académicos, generales al fin, generales. Hablemos de Gustavo Adolfo Álvarez Martínez, generales. Y estos nuevecillos llegan con qué ínfulas. ¿Qué ínfulas puede tener un generalío de estos tiempos? Si ya vimos las ínfulas de Osvaldo López Arellano, si ya vimos las ínfulas de el general Álvarez Martínez, de Policarpo Paz García, ya vimos las ínfulas de Melgar Castro, ¿qué más vamos a ver? De ahí vino Humberto Regalado Hernández. General, hablemos de generales. ¿Qué ínfulas puede traer un generalío de estos tiempos si vemos el poder que ostentaron estos generales? Walter López Reyes. ¿Qué otro general? Mario Raúl Jun Pacheco. Hablemos de generales. Luis Alonso Disco Elvir. ¿Qué general puede tener por encima del poder que tenía Luis Alonso Disco Elvir? U otros generales. Y ahí los nuevos, ni me acuerdo los nombres, porque llegaron y se fueron. ¿Ya? Generales que cuando llegaban a Comayagüela cerraban todo Comayagüela. Cerraban restaurantes y nightclubes. Generales que cercaban propiedades. Generales que estuvieron en la década de los 80. Generales que estaban en el DIN. Generales. Generales que jefiaron el 316. Generales que jefiaron. Todo eso pues que se pueden imaginar ustedes. Bueno, tanto así que hubo una década oscura del generalato en Honduras. Generales que enfrentaron al movimiento social hondureño, sindicatos de derechos humanos. Generales. Dueños de líneas aéreas, dueños de bancos, generales, no rateritos, que se aferran a una chambita mierda.
generales completos. Y entonces, cada general en cada momento que sirvió, entre comillas, fue objeto de un escrutinio público. A todos los generales. Todos los generales de Honduras tienen un expediente abierto. Todos. Quebradores de empresas, quebradores de cementeras, quebradores de bancos, quebradores de... sinvergüenzas. Con sus expedientes. Pero estos últimos les dijeron a esos generales, quita. Oigan bien, el expediente de esos generales de tiempo atrás se queda chiquito con la hoja de vida, entre comillas, de estos generales, los dos últimos recientes. Les dice quita. Porque esos generales hacían prevalecer el principio militar por encima de cualquier pretensión civil, política. Y confrontaban para prevalecer como institución castrense. O sea, en otras palabras, era muy difícil que a un general lo encantaran con un carro Prado, con un banco, porque tenían tanta plata, tanta influencia que no necesitaban de un politiquerito que le viniera y le moviera el piso y le dijera, te voy a regalar una operación para que te saques un uñero. Y por esa operación del uñero le besaban hasta las nalgas al político. No necesitaban eso los generales, tenían mucho poder. Y estaban por encima de los políticos. Y entonces surgió un movimiento reivindicador que buscaba desmilitarizar la política y mandar a los militares a su labor constitucional. Y viene el gobierno de Carlos Roberto Reina y entonces quiere poner a los militares no en sus cuarteles, sino que en el rol que constitucionalmente les asiste o les manda la Constitución. Y aplaudimos eso. Nosotros periodistas y sociedad civil dijeron, qué bueno que pongamos a cada quien en su lugar y que los militares estén cuidando las fronteras y nosotros los políticos en política. ¡Qué bien! Porque creímos que ese salto, que ese momento vigente, actual en aquel tiempo, iba a ser entendido por los militares de carrera. Y no dudamos que la capacidad de los elementos militares iba a estar por encima de un instinto propio de los políticos, muy poco científico, y que por lo tanto no sucumbirían a los encantos de los políticos. Un militar con formación no se iba a impresionar por lo que le dijera un político. Porque el militar de formación es un militar de carrera, de universidad, de estudios, formado con los gringos, firmados con los chilenos, con los argentinos, con los europeos. Un militar de carrera, pues. Que tiene bien claro los principios de honestidad, respeto, soberanía. Lo tiene bien claro.
Pero hábilmente los políticos empezaron y conocieron la debilidad de los militares y los cooptaron a los militares. Y los militares y los generales se convirtieron en serviles de los políticos. Y juraron lealtad a los políticos, porque los políticos los compraron. Y se volvieron en el brazo armado de los políticos. Militares corruptos, sinvergüenzas, delincuentes. Y nosotros en este canal empezamos a denunciar una mafia, una mara, integrada por policías, militares, fiscales de la República y jueces de la República. ¿Se acuerdan? Aquí están las fotos de ellos. Estos forman parte de la mara, les dije yo. Policías, militares, fiscales y jueces delincuentes. Yo se los dije. No, mentira, mentira, mentira. Claro que existe una mafia. Aquí está una fiscal que forma parte de esa mafia. Póngame otra gente. La muchacha arruinó su carrera. Este otro muchacho arruinó su carrera, la de él y la de toda su familia. Son delincuentes. Siga. Mire, esa señora arruinó su vida. Y van pa'l mamo. Leslie Melania Cruz Cepeda, juez de letras de lo penal. Vamos para acá. Yo lo dije. ¿Se acuerdan que fuimos los primeros en aparecer en las portadas de los periódicos de las Fuerzas Armadas? Les dije yo, aquí está, la mafia actuando. Mire, en ese periódico de las Fuerzas Armadas aparezco yo. Capturan a Esdras Amado López porque Rooseveltcito Hernández ya estaba coqueteando con Padrino en Venezuela y era el que le hacía los mandados a Mel Zelaya y a Xiomara Castro, ¿cierto o no? Y de ahí sacaron a mis colegas periodistas otra vez en las portadas de las Fuerzas Armadas. Ahí está, sicarios de la verdad, en primera plana. Vamos para acá. Denunciamos aquí a un coronel que tiene que responder en los tribunales a cuánto trabajo le hizo a Roosevelt Hernández. Aquí va a aparecer un coronel, un trigueño. Se los dije en su momento. Se los dije en su momento. Toda una marita actuando para violentar los derechos fundamentales de los y las hondureñas. Aquí está. Ahí aparece el nombre de ese señor. ¿Cómo se llama ese señor? Este señor tiene mucho que decir de Roosevelt Hernández. Cuando el Ministerio Público amplíe el requerimiento fiscal contra Roosevelt, hay que llamar a este individuo. Ahí aparece el nombre de él, por favor. Se llama el coronel José Edgardo Milla Díaz. Él sabe mucho de lo que ha hecho Roosevelt Hernández. Búsquenlo, investíguenlo. Amplíen la investigación a este coronel Edgardo Milla Díaz. Vamos por acá. Y hay otros también. Una empresa de seguridad. Investiguen a esta gente. Es la mara. Póngame ese individuo también. Vamos para acá. Se lo dije. Se cumple porque se cumple. Ahí está Roosevelt en líos. Este es el primer requerimiento fiscal, el primero, porque tiene que ver con periodismo, con libertad de expresión. Tiene que ver con
impedir derechos fundamentales. Y esta Mara, póngale toda la galería de la Mara, esta Mara atenta contra la democracia de un pueblo y contra los periodistas y contra el pueblo. Todo esto forma parte de esa estructura criminal. Son criminales. Van pa'l mamo. Todos estos. Vamos acá. Entonces, ¿existe o no existe una mara de policías, militares, fiscales? ¿Existe o no existe? Claro que existe, hombre. Pónganme el requerimiento fiscal del general. Lo leía nuestro compañero Celín López en el estelar de los noticieros. Ahí aparece el requerimiento. Quítelo, quiero verlo. Está clarito, mira. El Ministerio Público presentó hoy requerimiento contra Roosevelt Hernández, ministro de Defensa y jefe de las Fuerzas Armadas de Honduras. Lo están investigando por los delitos de ataque a la libertad de prensa. Va preso Roosevelt. Va preso. Lo están investigando desde el 2025, 2026. Denuncias formales, diligencias prejudiciales, peritajes, material audiovisual y digital y la recolección de testimonios dentro del expediente. La libertad de expresión no se declara protegida solo en el discurso, se protege con procesos. La libertad de expresión y ejercicio de funciones periodísticas, derechos establecidos en la Constitución de la República. Tratados. Ningún cargo público está exento de rendir cuentas cuando se investigan posibles vulneraciones a estos derechos. Se cumple porque se cumple. Caminó poco este general. Caminó poco. Y se lo dijimos aquí. Los generales no están para lustrarle las patas y los callos a un presidente, hombre. No, es que yo estoy agradecido con él porque me ayudó a sacarme un uñero. No haga eso, general. No vaya allá a Venezuela, general. No importa, nosotros estamos en el poder y aquí la pistola la pongo. Pues está bueno, pues. Apunten lo que le voy a decir. Este es el primer requerimiento para este chafarote. El primero. De ahí falta la amenaza con la pistola que le hizo a José López. ¿Se acuerdan ustedes? De ahí falta la amenaza cuando retuvo material electoral. De ahí falta la amenaza que dijo que quería él contar los votos. ¿Se acuerdan? Perversamente mandaron las cajas a dar vuelta por todo Honduras y no las entregaron a tiempo. Ese generalito es el culpable. Ahí está. Hoy me contaron unos amigos de Libertad y Refundación que cuando salió la noticia llamó a Mel Zelaya y le dijo a Mel Zelaya, general, apriétela. Y le cortó. Mire, apriétela, general, no vémosle. Porque cada quien está salvando su pellejo. Y le queda pendiente al general Nueva York. Señoras y señores, esto es todo. Muchas gracias. Recuerden que lo que yo digo aquí se cumple porque se cumple. Pobre general y pobre los que forman parte de esta mafia, de esta mara, integrada por policías, militares, fiscales y jueces de la República de Honduras. Que estén bien. Chao. Esto ha sido el podcast
con Esdras López. Los esperamos pronto en una nueva emisión. Gracias por su sintonía.